Ya estoy empezando a grabar. Hoy día vamos a hablar de fiebre. Espero que alcancemos a ver dolor y que alcancemos a ver hipersensibilidad. O sea, mi intención es terminar la unidad 1 hoy. Si es que no terminamos hipersensibilidad, no hay problema. La podemos ver la próxima semana, o sea, cuando tengamos la siguiente clase. ¿Ya? Así que partamos un poquitito hablando de la fiebre. Antes de que hablemos de la fiebre, les tengo que explicar un poco que un concepto que en fisiología se ve y que se llama, ¿cierto?, como la fisiología de la termorregulación. Entonces usted tiene que imaginarse que si este es, por ejemplo, el cerebro de un animal, ¿cierto? Vamos a poner aquí la carita del animal, o sea, del cerebro, ¿cierto? Los estímulos que son sensitivos del animal vienen, por ejemplo, llegando desde la médula espinal, y estos estímulos alcanzan, ¿cierto?, el cerebro del animal y van a ser primero procesados en el órgano que se llama tálamo. Este es el tálamo, ¿ya? Y de ahí van a pasar hacia el hipotálamo. En el hipotálamo, ¿cierto? Se va a generar como el núcleo relacionado directo con la señalización del sistema, ¿cierto? Del control de la temperatura. Si el estímulo es frío, pónganse ustedes que esto es frío, una de las cosas que va a pasar en el hipotálamo es que se van a estimular las neuronas del núcleo ventromedial hipotalámico y estas van a liberar, ¿cierto? Como molécula, una molécula que se llama TRH, que es la hormona liberadora de la tirotrofina. TRH viaja por la circulación sanguínea y alcanza la hipófisis para que la hipófisis libere TSH. Y TSH, ¿cierto? Va a viajar por la circulación sanguínea y va a alcanzar la tiroides para que se libere no sé qué escribí ahí, tiroides, para que se libere, ¿cierto? La T3 y la T4. ¿Sí? Esta T3 y T4, ustedes saben que la forma activa de la hormona tiroidea es la T3, entonces la T4 se debe desyodar, ¿cierto? Perder un yodo para que se active y se transforme en T3. T3 tiene como blanco receptores intracelulares que se ubican dentro de la celulita, ¿sí? Y dentro de las células, principalmente lo que activan son las mitocondrias, ¿sí? Estas mitocondrias lo que terminan generando es un incremento en su metabolismo y una activación de un sistema que termina generando más calor que ATP. Entonces, como resultado de esto, lo que se genera es un incremento en la temperatura por incremento en el metabolismo, ¿ya? Ahora bien, este no es el único mecanismo que el sistema el frío puede echar mano cuando se necesita mejorar la temperatura corporal. Entonces, no solo los estímulos del hipotálamo van a activar el núcleo ventromedial hipotalámico, sino que además, o sea, más que el ventromedial, perdón, me equivoqué. Esto es el núcleo paraventricular, el PVN, ¿ya? Sorry. Ahora sí, ya me corregí. En el hipotálamo también se puede activar núcleos asociados al sistema nervioso simpático, ¿ya? Estos núcleos simpáticos van a llevar información directamente al simpático torácico adrenal. Entonces sería el sistema simpático torácico adrenal para que éste lleve información hacia la médula adrenal. En la médula adrenal se va a inducir la liberación de adrenalina. Pero ojo, la adrenalina liberada es una adrenalina que va a la sangre. Esta adrenalina va a viajar por la circulación sanguínea y se va a dirigir a las mismas células, ¿cierto? Que también había activado la hormona tiroidea y va a activar a las mitocondrias para que incrementen el metabolismo y se genere calor. Entonces, tanto la adrenalina como la hormona tiroidea van a incrementar el calor corporal a través de la estimulación del metabolismo celular. ¿Estamos claros con esto? Profe, Estoy todo feliz porque, dígame, ¿qué significaba STA? sistema simpático torácico adrenal. Gracias. ¿Ya? Ahora bien, no solo es eso, sino que los estímulos que llegan al tálamo también se pueden dirigir a las cortezas, ¿cierto? Y bueno, una vez que la información llega a la corteza sensitiva del tacto, que sería la corteza que percibe el frío y el calor, que es la somatosensorial, o sea, corteza somatosensorial, se escribe así, SS1.
esa corteza puede enviar a través de la corteza de asociación motora una señal al sistema motor para que éste active, ¿cierto? Tanto a la corteza motora primaria, esto es fisiología, como también se puede activar la corteza premotora. Ya, la corteza motora primaria va a hacer que el animal genere más movimientos voluntarios. Y eso tiene sentido, ¿cierto? Porque cuando un animal tiene frío, va a generar, estoy tratando de escribir, pero ahí arriba como que tengo algo que me impide escribir, ya, va a tratar de, ¿cierto?, moverse más para generar calor, pero la corteza premotora va a activar esquemas de movimientos ya aprendidos. Y entre ellos, los movimientos que va a activar van a ser los escalofríos, que ustedes ya los conocen, cuyo objetivo es contraer muchos músculos simultáneamente, y el tiritoneo, ¿cierto? Que el animal va a tiritar. Tiritoneo. Estos dos mecanismos, tanto los escalofríos como el tiritoneo, generan calor. Por eso que a esto se le conoce como cierto termogénesis, que significa generación de calor, pero esta es física, porque se requiere de movimiento para la generación. En cambio, la de acá abajo, que era a través de la hormona tiroide y la adrenalina, se le conoce como la termogénesis química. ¿Estamos? ¿Dudas con respecto a esto? ¿No? Ya. No, Entonces, profe. más o menos tenemos claro cómo funciona el mecanismo de regulación de la temperatura corporal. Lo único que me falta decirles es que en el hipotálamo existe un mecanismo, un grupo neuronal, que va a generar algo que se llama el punto de ajuste. ¿Ya? El punto de ajuste. Esto es más bien un grupo de neuronas que están como diseñadas, más que diseñadas, programadas para mantener la temperatura estable dentro de los parámetros fisiológicos de la especie. Obviamente, si hablamos de un perro, sería más o menos 38,5, más o menos, ¿cierto? En algunos casos le dan 0,7, en algunos casos le dan 0,5. Eso es relativo dependiendo del libro, ¿ya? Si es un ratón, serían 36 grados Celsius, igual que el ser humano. Y si hay otras especies que tienen otros puntos de ajuste, o sea, no todas son 38,5, eso es lo importante, que sepan que el punto de ajuste es un poco relativo a la especie. Además, no solamente va a haber una implicancia en esto, ¿cierto? Cuando se trata de temperatura corporal, sino que además va a haber una relación que viene por fuera del animal, que que está, ¿cierto?, asociada al ambiente y a otros factores que no son directos en cuanto al funcionamiento del hipotálamo, sino que son relacionados con otras funciones que pueden afectar la temperatura corporal. Entre ellos está la temperatura ambiental, ¿cierto? Obviamente, a una temperatura ambiente fría y a una temperatura ambiente cálida no es lo mismo para el animal. Y de hecho, el animal cuando hace frío va a tender a mantener la temperatura estable dentro de los núcleos vitales, o sea, dentro de los órganos más importantes para él. Y eso hace que la temperatura periférica se vuelva mucho más fría. Por eso es que es sumamente importante que los animales, cuando se les toma la temperatura corporal como parámetro fisiológico para el estudio de alguna enfermedad, nosotros la tomemos siempre a una temperatura ambiental adecuada, ¿cierto? Que sería una temperatura más o menos de 25 grados Celsius en una sala. Por eso, porque la temperatura va a estar mejor distribuida dentro del cuerpo, y donde yo les tome la temperatura, el animal voy a tener la temperatura más parecida a la real. En cambio, en una situación fría eso no se va a dar. Otra cosa que hace cambiar la temperatura corporal es la hora del día. Fíjense que el ritmo circadiano tiene una relación directa con la temperatura corporal, porque la melatonina es una hormona que modifica la temperatura, modifica la forma en que se dispersa el calor, y al mismo tiempo modifica el punto de ajuste a través de la regulación, ¿cierto?, con esta hormona. Y ustedes pueden ver que cuando el día, ¿cierto?, está más o menos instalado, la temperatura corporal es más baja que durante la noche.
Así que al parecer, ¿cierto? El animal tiene más temperatura durante la noche que durante el día, y eso es importante también considerarlo. Otra cosa que cambia la temperatura corporal es la hora de la alimentación. Si un animal comió previamente, va a tender a tener una temperatura menor que aquel animal que no haya comido y que haya estado en ayuno. Y también el ciclo de una hembra. De hecho, las hembras en estro tienden a tener 0,5 grados más de temperatura corporal que un animal del mismo género, ¿cierto? Pero en otra etapa del ciclo. Entonces, es importante que consideren que la temperatura, la variación de la temperatura y la gravedad que puede encontrar en cuanto a una fiebre, ¿cierto? O alguna alteración en la temperatura va a depender un poco de muchos parámetros. Entonces, hay que considerarlos todos antes de tomar una decisión. Aquí yo le puse una tablita que habla de los parámetros normales en cuanto a la hipertermia, normotermia, hipotermia, etcétera, pero yo esto no se los pido aprender, no lo tienen que leer, aprendérselo de memoria porque no se los voy a preguntar en la prueba, pero se los dejo como una tabla de referencia como para poder discutir y dejar ya fijo qué significa hipotermia, qué significa hipertermia, qué significa cada cosa y dejar ya los parámetros un poco definidos para aquí, de aquí en adelante. ¿Bien? Eso. Entonces, antes de empezar a hablar de esto, de lo que vamos a hablar ahora, necesito explicarle un poco algo antes de empezar. Primero, no todo le vamos a llamar fiebre. No todo incremento de la temperatura le vamos a llamar fiebre. Entonces, cuando aumente la temperatura, a esto nosotros le vamos a llamar hipertermia. ¿Ya? Esta hipertermia puede tener dos orígenes, o sea, es decir, que puede ser provocada por dos causas. ¿Sí? Una causa es una causa que afecte el punto de ajuste hipotalámico. Si el punto de ajuste es lo que se está modificando, a este mecanismo, ¿cierto? Nosotros le vamos a llamar como fiebre, o también le vamos a conocer con el nombre de hipertermia febril. ¿Estamos bien? Es Profe, decir, cualquier cosa que modifique el profe, funcionamiento del punto de ajuste, dígame. ¿a qué se refiere con punto de ajuste hipotalámico? Yo les dije que había un grupo de neuronas en el hipotálamo, en una zona específica, que es el área ventromedial, de hecho, hipotalámica, que tienen programada la temperatura del cuerpo. Si tú modificas el funcionamiento de esas neuronas y haces que esas neuronas activen una temperatura o funcionen a una temperatura más alta, el cuerpo va a subir la temperatura corporal. ¿Entiendes? Sí. Entonces, la fiebre, la hipertermia febril es aquella que ataca directamente al hipotálamo. ¿Sí? Y significa que el origen está realmente en las neuronas que controlan el mecanismo de la temperatura. Ahora bien, si... Vamos a cambiar un poco el color. Si la temperatura corporal o el aumento de la temperatura ocurre por otras causas que dejan, va, que dejan el hipotálamo intacto, es decir, cualquier otra cosa que pueda aumentar la temperatura del animal, como echar a cocer al animal dentro de una olla, ¿cierto? Cosa que no va a pasar, espero, pero me refiero a que a eso es como algo externo. A esto le vamos a llamar como hipertermia no febril. O solamente se le conoce con el nombre de hipertermia. ¿Estamos bien? Hay dos orígenes para esta hipertermia, entonces. La hipertermia febril, que se refiere directamente a un mal funcionamiento hipotalámico, y la hipertermia no febril, que es aquella que tiene un hipotálamo intacto y todo el mecanismo está causado por otras causas. ¿Ya? O hay otras cosas que lo están provocando. Ahora bien, cuando hablamos de hipertermia no febril, ¿cierto? Nosotros vamos a tener cuatro mecanismos descritos en medicina veterinaria que pueden provocar esto, ¿ya? En condiciones no fisiológicas, si son fisiopatológicas. Uno es el golpe de calor. El golpe de calor, que lo vamos a conversar más adelante. El segundo es el síndrome hiperpiréxico.
Otro va a ser la hipertermia maligna. Y el último va a ser siendo los síndromes hipermetabólicos. ¿Ya? Ahí tenemos los 4 mecanismos que van a generar hipertermia, pero no por una causa hipotalámica. Cuando hablamos de la causa hipotalámica, nosotros vamos a tener 2 mecanismos que generan esto. Uno van a ser pirógenos, que son moléculas endógenos, o sea que la causa es algo que se está produciendo dentro del cuerpo y que modifica el hipotálamo, pero de forma intrínseca, o sea, como que es algo propio del animal, o algo que viene desde afuera, o sea, un pirógeno exógeno, que modifica el funcionamiento del hipotálamo. ¿Cómo bien usted? Listo. Entonces, ahora hablemos de la hipertermia por causas que no sean hipotalámicas. Habíamos dicho que habían 4 mecanismos para esto. Uno de ellos era el golpe de calor, el otro es el síndrome hiperpiréxico, luego la hipertermia maligna y los síndromes hipermetabólicos. El golpe de calor es lo más conocido por ustedes. Seguramente muchos de ustedes han visto estas situaciones en donde ocurre que un animal, ¿cierto? Lo lleva un dueño, lo deja en un auto, lo estaciona al sol, el animal está dentro, cierra el auto y se va y va a comprar y se queda conversando con Pedrito, Juan y Diego y después cuando vuelve el perro está cocinado dentro. General esto pasa porque el animal está en un ambiente en donde la temperatura del ambiente supera la temperatura corporal. Cuando el animal está dentro del auto y las ventanas estaban abiertas, esto no va a ocurrir. Cuando el auto se estaciona tampoco ocurre, sino que ocurre con el tiempo en la medida que se vaya calentando el aire interior. Mientras más se caliente el aire y se supere la temperatura corporal del animal, el animal va a quedar privado de un mecanismo de liberación de calor. En general, los animales en su piel liberan el calor hacia afuera, ¿cierto? A través de mecanismos que se conocen como convección, ¿cierto? O irradiación del calor. Y eso hace que el calor pase directamente al aire que se encuentra ahí. Entonces, si el aire está más caliente que el propio animal, el aire transfiere calor ahora hacia el animal. No es al revés, ¿cierto? Y eso hace que el animal vaya acumulando calor dentro de él. La acumulación de calor no es tan grave, sino que lo terrible que tiene la acumulación de calor es que va a afectar a los tejidos biológicos más sensibles a la temperatura. Y los más sensibles son tejidos que se encuentran muy cerca de la piel, que son principalmente los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son muy sensibles a la temperatura. Entonces, cuando están en la superficie corporal y están calentándose considerablemente debido al traspaso de calor desde el aire hacia la piel, estos vasos sanguíneos se terminan rompiendo. Hay ruptura del vaso sanguíneo. Y cuando el vaso sanguíneo se rompe, gatilla, ya lo saben, ¿cierto? Por fisiología, los mecanismos de la hemostasia o coagulación. La coagulación termina generando un trombocoágulo. Y este coágulo obstruye el vaso sanguíneo para que no, ¿cierto? Haya más pérdida de sangre. Pero ustedes tienen que pensar que esto que está ocurriendo no está ocurriendo solo en un lugar de la piel del animal, sino que está ocurriendo en toda la estructura completa del animal. Entonces, lo que tenemos es un mecanismo de ruptura de vasos sanguíneos completo en toda la piel del animal, está ocurriendo en toda la extensión. Y esto hace que todo el animal se coagule. Cuando eso pasa, se genera algo que se llama como síndrome de coagulación intravascular diseminada, el famoso SID, ¿ya? Que es un estadio final de una enfermedad. Es decir, cuando las enfermedades ya avanzan y llegan hasta este grado, generalmente el animal está en un mecanismo que no tiene vuelta atrás. El SID es un mecanismo que genera una gran acumulación de trombos dentro del cuerpo del animal, que pueden o no matar al animal, pero lo que hacen es agotar los factores de la coagulación. Entonces, cuando el animal tiene una microherida ahora de aquí en adelante, porque sigue calentándose, ya no hay nada que le permita coagular y está perdiendo y perdiendo sangre y se mueren desangrados. ¿Ya? Eso es un poco el golpe de calor.
Es lo mismo que el síndrome hiperpiréxico, pero este no se da aquí mucho en Chile porque se requiere combinar no solo el calor, sino que además la humedad. Es clásico en los lugares donde hay una actividad física excesiva, o sea, animales que están siendo arreados por muchas distancias en un ambiente muy húmedo y muy caluroso. Esto hace entonces que el animal tenga un menor traspaso de calor hacia el medio exterior, porque como el medio exterior tiene agua o está muy saturado en agua, el animal no puede fácilmente evaporar su propia agua para entregársela al ambiente y liberar el calor contenido dentro de las moléculas de agua. Entonces el animal se queda con el calor adentro y al quedarse con el calor adentro se produce exactamente el mismo mecanismo que pasaba con el golpe de calor. Ahora, en el caso de la hipertermia maligna, aquí tenemos algo bastante interesante, porque esta enfermedad, la hipertermia maligna, es genética. Esto es genético. Aquí hay un componente hereditario sumamente importante. Esta enfermedad está descrita en perro, en cerdo, en gato y en seres humanos. Y se caracteriza por tener en los músculos esqueléticos, usted tiene que imaginarse que este es el músculo esquelético, ¿cierto? ¿Ya? Este músculo esquelético en su superficie tiene receptores. Estos receptores, generalmente, cuando son estimulados con un fármaco anestésico o con un relajante muscular, al activarse, el receptor evita la contracción muscular y el resultado es la relajación del músculo. En cambio, en estos animales que tienen el gen de la hipertermia maligna, estos receptores que antes provocaban el mecanismo, ¿cierto?, de relajación, cuando son activados por un anestésico o bien un relajante muscular, provocan el efecto contrario, incrementan la actividad del músculo y con ello aumentan la concentración de calcio citoplasmático. Y eso hace que el músculo se contraiga. Y al contraerse, tenemos un estado de contracción sumamente intenso y constante. El animal queda tetánico, ¿cierto? El animal ya no se puede mover porque tiene todos sus músculos contraídos y él comienza a quemar mucho ATP y eso genera mucho calor y el animal se termina, ¿cierto? Muriendo no solo porque ya no puede respirar, ¿cierto? Sino que porque además está generando mucho calor por la actividad de los músculos contraídos constantemente por la liberación de calcio inducida por estos fármacos. El único problema que tiene esta condición es que el animal no puede, tú no puedes saber si el animal va a tener hipertermia maligna, ¿cierto? Antes de cualquier procedimiento quirúrgico que uno le vaya a hacer. La posibilidad existe, ¿cierto? Hay razas que quizás tengan una mayor predisposición a la hipertermia. No me recuerdo exactamente qué razas pueden ser, pero hay una mayor predisposición en algunas razas que otras. La posibilidad está, y eso significa que nosotros siempre vamos a correr el riesgo de ponerle un anestésico y que el animal se contraiga hasta el grado de poder generar una lesión. Pero es común que la hipertermia maligna, cuando se deba a esta condición, ¿cierto? No ocurra directamente en todo el cuerpo del animal. A veces puede pasar solamente en unos segmentos musculares, como por ejemplo se ha visto que pasa en condiciones como el esófago, en el músculo liso, puede pasar también en las extremidades. Entonces, en ese caso ahí uno tiene más mecanismos para poder responder frente a la condición. En el síndrome hipermetabólico lo que tenemos es un incremento de las hormonas relacionadas con la temperatura. Ya habíamos dicho que la T3 era una hormona que incrementaba el metabolismo. Entonces, el aumento de los niveles de T3 en la sanguínea se conocen como hipertiroidismo, ¿cierto? Hipertiroidismo. Entonces, en el hipertiroidismo tenemos probablemente un síndrome hipermetabólico por incremento en la tasa metabólica, pero ya habíamos dicho que la adrenalina también cumplía la misma función. Entonces, la adrenalina cuando está muy alta también puede provocar un síndrome hipermetabólico. Esto que se aumente tanto la adrenalina, que se mantenga alta constantemente, no es común en una situación de estrés. Cuando se trata de estrés agudo, por ejemplo, esto es rápido y se termina rápido también. Entonces, esto no puede ser un estrés agudo, tiene que ser algo que genere incremento en los niveles de adrenalina de forma continua. Y lo único que puede hacer esto, patológicamente hablando, aparte de una inyección de adrenalina constante, es una neoplasia de la médula adrenal que se llama como feocromocitoma, ¿no?
¿Qué tiene el chanchito? Mancha, mi guaguita preciosa. Ay, qué Estoy tremendito con escuchando eso. todo de la guaguita. El chico Nay. Mira, acá no se ve tan lindo ese corazón de blanquito. Sí, ¿Quién está hablando? ¿Puedo salir una guagua tan linda? con noche bien lindo. Carlos Puche tiene abierto el micrófono. Sí, y escucho todo. Todo de la guaguita hasta cuando se tiró el chanchito. Ya, sigamos. Muy buena. Eso. En cuanto a la hipertermia febril, nosotros habíamos dicho que la hipertermia febril se producía principalmente como respuesta a una modificación del funcionamiento de las neuronas del área ventromedial hipotalámica, o sea, aquellas neuronas que regulaban el punto de ajuste. ¿Ya? Estas neuronas están en un microambiente que contiene tanto neuronas como células de la glía. Entonces, desde ahí tenemos que entender un poco cómo ocurre esto. Imagínense que esto es algo así. Tenemos la circulación sanguínea, aquí van, por ejemplo, los eritrocitos y todas las células de la sangre de nuestro animal, y se liberan moléculas hacia la circulación sanguínea por un evento patológico que pueden ser propios del animal. A estas se le van a llamar como pirógenos endógenos, o de afuera del animal, a la que nosotros le vamos a llamar como pirógenos exógenos. ¿Ya? Dentro de los pirógenos endógenos, nosotros tenemos tres. Una molécula que se llama interleuquina 1, una que se llama interleuquina 6 y otra molécula que se llama como factor de necrosis tumoral alfa. Curiosamente, estas tres moléculas que yo les acabo de nombrar, o sea, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, son moléculas que se conocen con el nombre de citoquinas de la inflamación sistémica. O sea, son moléculas que inducen inflamación sistémica en el animal, que afecta a todos los órganos del animal, ¿ya? Cuando estas están presentes, se generan inflamaciones que se caracterizan por generar fiebre, ¿ya? Los pirógenos exógenos, en cambio, provienen de otros elementos que no son propios del animal. Generalmente derivan de bacterias o derivan, ¿cierto?, de virus, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el LPS, los proteoglicanos de la pared celular. También podría ser, por ejemplo, una proteína de la cápside viral, no sé. Hay varias moléculas que pueden generar esta situación. Estas moléculas son liberadas directamente al torrente sanguíneo y se van por la sangre hasta alcanzar, ¿cierto?, el cerebro de nuestro animalito. Entonces aquí está el cerebro del animal y van por la circulación sanguínea. Y aquí en el cerebro obviamente se van a encontrar primero con la gran barrera que va a impedir que pasen, ¿cierto?, directamente hacia las neuronas, que son las células de la glía. Entonces aquí llega el pirógeno y el pirógeno toma contacto con las células de la glía. ¿Qué células de la glía va a estimular? Principalmente unas células relacionadas con la respuesta inmunológica del cerebro. Esas células se llaman como microglias, que la vimos en histología, ¿ya? ¿Qué hacen en la microglia? Imagínense que este es el citoplasma de la microglia. Aquí tenemos la microglia, lo voy a decir la carita feliz para que lo reconozcan. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? El pirógeno llega y activa un receptor. Al unirse a ese receptor, esto va a hacer, ¿cierto?, que se active una proteína, que generalmente es una proteína G, que va a activar a otra proteína presente en la membrana plasmática de esta microglia. Esta proteína se llama fosfolipasa A2. Fosfolipasa A2. Fosfolipasa A2. ¿Ya? Ahí está. Escrita. La fosfolipasa A2 lo que hace es tomar un fosfolípido de la membrana plasmática y lo rompe y lo transforma en una molécula que se llama con el nombre de ácido araquidónico.
Ya, este ácido araquidónico es capaz de ser transformado ahora por una enzima que está presente dentro de estas células, que es sumamente importante y que se llama como ciclooxigenasa. Ustedes la han escuchado tal vez quizás con el nombre de la COX. ¿Ya? Y se transforma en una molécula que se conoce con el nombre de prostaglandina. En este caso sería la prostaglandina E2. ¿Ya? ¿Por qué es importante que conozcamos la COX? Porque la COX es el blanco terapéutico de los AINES, ¿ya? De los antiinflamatorios no esteroidales. Ellos lo que hacen es bloquear el funcionamiento de esta enzima. Las prostaglandinas, cuando se producen, ¿cierto? Aquí tenemos la prostaglandina E2, son capaces de salir de esta célula y ahora alcanzar las neuronas que forman parte del área ventromedial hipotalámica que regulaba el punto de ajuste, ¿ya? Haciendo ahora que el punto de ajuste se ajuste hacia arriba. Es decir, que ahora suba la temperatura normal del animal. Como que ahora el punto de ajuste entiende que la temperatura del cuerpo ya no es 38.5, sino que debería ser 39.5 o 40.5. ¿Ya? Lo está subiendo el punto de ajuste. Y esto por acción de las prostaglandinas directamente. ¿Ya? También lo pueden hacer a través de metabolitos de las prostaglandinas. Estas prostaglandinas se pueden transformar en otros metabolitos como el tromboxano A2, que deriva, ¿cierto?, de la transformación de la prostaglandina 2 por una enzima que se llama tromboxano sintetasa. La tromboxano sintetasa es una enzima que puede ser bloqueada, por ejemplo, con la aspirina. Y por eso que se sabe, ¿cierto?, que estas moléculas tienen un efecto antipirético, porque reducen o bloquean el mecanismo de acción de las prostaglandinas o de los tromboxanos que podrían modificar el punto de ajuste hipotalámico. Y eso hace entonces que las neuronas del área ventromedial no sean capaces de subir el punto de ajuste y por eso que la temperatura baja en estos animales que podían haber tenido fiebre por cualquier causa. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? No, profe. Igual está escrito aquí, ¿cierto? Eh, como el mecanismo completo para que ustedes más o menos tengan claro en qué consistía. ¿Dudas con respecto a esto? Si no hay dudas, podemos hacer una pequeña pausa antes de empezar con el dolor, aprovechando que estamos cambiando de tema y que ya son las 4:30. Así que hagamos unos 10 minutitos solamente, empezamos a las 4:40 para seguir con el dolor. ¿Ya? Ok. Ya, vamos a hablar del dolor de forma bastante general. Primero vamos a ver lo de cosas generales del dolor, como por ejemplo cosas que tienen que ver con un poco el sistema somatosensorial. Yo no sé si se acuerdan de eso en fisiología, pero algo yo le había nombrado con respecto a las vías de señalización del sistema del tacto. Tenemos que recordar que el dolor es una sensación que proviene del sistema del tacto, es uno de todos los estímulos que tiene el sistema del tacto y que puede tener diferentes orígenes de acuerdo con los mecanismos fisiopatológicos relacionados con la condición. Entonces, para poder hablar de esto, voy a partir desde cosas súper generales. Primero, uno, el sistema somatosensorial es aquel sistema relacionado con las percepciones del sistema del tacto. El tacto es un sistema complejo, no es un solo sentido, son múltiples sentidos. Entonces tenemos que tener claro que, por ejemplo, si esto es un perrito, vamos a dejar aquí un perrito, ¿cierto? O sea, con su carita, ¿cierto? Y ahí están sus ojitos, aquí, qué sé yo, y su orejita, ¿ya? Y las patitas del perrito. Ahí algo así. Este perrito percibe estímulos desde tres zonas distintas. Una zona es la piel, ¿cierto? Que nosotros le vamos a llamar como la exterocepción. Todo lo que provenga de la piel va a ser la exterocepción. Si el animal recibe estímulos desde
los músculos, ¿cierto? Ya más interno, o quizás desde las articulaciones, a esto nosotros le vamos a llamar como propiocepción. Y si el animal recibe los estímulos no solo no de la piel, ni tampoco de los músculos, ni de las articulaciones, sino que desde las vísceras internas, a eso nosotros le vamos a llamar como interocepción. El sistema somatosensorial puede ser exteroceptivo, propioceptivo o interoceptivo. Es decir, que puede tener receptores en 3 zonas diferentes del cuerpo del animal, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener presente. Este sistema somatosensorial va a tener 3 tipos de receptores. Estos receptores pueden ser receptores de presión, que se llaman con el nombre de mecanorreceptores. Pueden ser receptores de dolor, que se llaman como nociceptores, o pueden ser receptores de temperatura, que se llaman como termorreceptores. Los mecanorreceptores esto es solamente fisiología para recordarles cosas que deberían haber visto, ¿cierto? Pueden ser receptores de estiramiento, pueden ser receptores de vibración, que son los que miden presión, o pueden ser receptores de posición. Los nociceptores perciben dolor solamente, y los termorreceptores perciben cierto calor y frío. ¿Ya? Eso es para que tengamos claro más o menos cómo funciona el sistema somatosensorial en cuanto a sus receptores. Obviamente nosotros vamos a estudiar los receptores de dolor, ¿ya? Pero todos los receptores funcionan exactamente igual dependiendo o sea, van a funcionar exactamente igual que todos los demás receptores del sistema somatosensorial en cuanto a su mecanismo de transmisión de la información hacia el cerebro. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que, por ejemplo, si el estímulo del dolor fuera recibido en una patita de un perrito, ¿cierto? Y aquí nosotros le ponemos algo así como un pinchazo. Aquí va a haber una neurona que va a recibir esta información. Esta neurona va a conectarse con una región específica de la médula espinal, ¿ya? Esta primera neurona es una neurona que, si acuerdan un poco de esto, es pseudonipolar. O sea, es una neurona que tiene un axón dividido en dos zonas. Los núcleos neuronales se ubican en una región que se llama un ganglio. Este ganglio se conoce con el nombre del ganglio de la raíz dorsal, porque se ubica las raíces de la médula espinal de forma dorsal en el cuerpo de un animal, ¿ya? Y están múltiples veces repetidos dentro de este animal, ¿ya? Esta primera neurona se le conoce como la neurona de primer orden. Y es la neurona que nosotros también llamamos como receptor cutáneo o receptor somatosensorial, ¿sí? Esta neuronita es capaz de hacer una sinapsis con una segunda neurona en la médula espinal. Esta sinapsis ocurre, voy a cambiar un poco el color para que sea más fácil entenderlo, ¿cierto? Ocurre o con una interneurona que puede mediar lo que se conoce como el arco reflejo. ¿Se acuerdan? Ese arco que te enseñaron en fisiología, que cuando un animal mete la patita al fuego, ¿cierto? Siente la sensación y inmediatamente quita la patita de forma reflejación. ¿Qué escribí allí? ¿Nada que ver? Uy, ando escribiendo puras tonterías. Arco reflejo. Va, estoy con la goma. Lápiz. Ya, arco reflejo. Pero a veces también puede hacer sinapsis con la segunda neurona del sistema somatosensorial. Esta segunda neurona es capaz de llevar la información hacia el cerebro,
¿ya? Va directamente hacia el tálamo. En esto necesito saber cuánto es lo que saben de las vías de conducción que llevan la información desde la médula hacia el tálamo. Entonces, para eso voy a preguntar o vamos a dibujar esto ahora en una pantalla en negro, ¿cierto? Para que sea más fácil de visualizar. Y vamos a imaginar que esta es la médula espinal, ¿ya? Y aquí vamos a hacerle un corte a la médula espinal. Y aquí está la mariposa de la médula espinal. ¿Ya? Entonces, lo que habíamos dicho es que la neurona sensitiva, que era la neurona de primer orden, esta neurona llegaba hasta aquí, tenía su núcleo aquí al lado de la médula, que sería el ganglio de la raíz dorsal, y hace sinapsis en el asta posterior de la médula espinal. Cuando hace sinapsis lo puede hacer con una interneurona o bien con una segunda neurona de este sistema. Imaginemos que la interneurona no está. Esta puede tener dos caminos. Uno, irse de inmediato a través de... ¿Qué pasó aquí? Uy, ¿por qué se borró? Ay, de nuevo, ya. Lo siento, pero no sé por qué se borró todo esto. Ahí, aquí. La mariposa. Y vamos a hacer la sinapsis. Ahí. Ujú, y de aquí paso para acá. Ya, se puede ir de inmediato por la vía dorsal del mismo lado y viajar hacia el cerebro. Cuando toma el mismo camino y se va por el mismo lado, o sea, se va ipsilateral, a esto se le llama con el nombre de sistema dorsal lemniscomedial. ¿Ya? Y si toma el siguiente camino, es decir, en vez de hacer una sinapsis con esa neurona, hace sinapsis con otra, pero que esta neurona se va por el lado opuesto y lateral, va a tomar lo que se conoce como el sistema anterolateral de conducción. Estamos hablando de un lado, obviamente por el otro lado va a ser lo mismo, solo que al revés, ¿cierto? O sea, se cambian los lados. Ya tenemos dos vías de conducción. El sistema de conducción dorsal de menisco medial se caracteriza por ser un sistema que lleva información fina del tacto, cualquier cosa relacionada con la finura del tacto, es decir, pequeñas vibraciones, pequeñas texturas, cosas por el estilo, pero también lleva la localización y eso es importante para el dolor, porque localizar un dolor es saber dónde está ocurriendo el dolor, ¿ya? Y eso que tiene que ver con saber dónde está ocurriendo el dolor es siempre ipsilateral, o sea que viaja por el mismo lado en la médula espinal que recibió la información. Sin embargo, el sistema de conducción anterolateral tiene que ver con todo aquello que es grueso o poco discriminatorio dentro del sistema del tacto. Y aquí se lleva el dolor, por ejemplo, el frío, el calor, el picor, ¿cierto? Que sería prurito. Todo esto viaja anterolateral. ¿Ya? Ahora sí, si esta médula espinal, vamos ahora a hacer menos zoom para que podamos ver, porque no me funciona así, tengo que hacerlo con el mouse. Ya. Si esta médula espinal terminara más o menos, aquí está el tronco encefálico, y aquí está la médula espinal, la información que nosotros acabamos de recibir, ¿cierto? Esta información, si era del sistema dorsal y menisco medial, va a avanzar por la médula por el mismo lado y va a alcanzar el tronco encefálico, y aquí en el tronco encefálico va a cambiar de región, se va a decusar, es decir, que va a cambiar de lado y se va a ir para el lado opuesto del cerebro. En cambio, el sistema de conducción, que era anterolateral, apenas se recibió el estímulo, cambió de lado, decusó de inmediato al llegar a la médula. Y de aquí se fue por el lado opuesto, y por el lado opuesto se procesa en el cerebro. Es decir, que ambos sistemas de conducción van a llegar al lado opuesto del cerebro, solo que uno va a cambiar de lado apenas llega a la médula y el otro va a cambiar de lado al llegar al tronco encefálico. ¿Ya? Al llegar aquí al tronco encefálico, hacen su primera sinapsis, o sea, su segunda sinapsis, con neuronas talámicas. Aquí hay neuronas del tálamo.
Por lo tanto, a esta segunda neurona, que es la neurona anterolateral o dorsal y meniscomedial, se le conoce con el nombre de neurona de segundo orden. Y viaja en lo que se conocen como fascículos nerviosos, que si se acuerdan un poco de histología, ¿cierto? Son agrupaciones de acciones que viajan todos juntos rodeados por un mismo tejido conectivo. Como son fascículos nerviosos, están en este lugar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Asociados múltiples vías de conducción que llevan, ¿cierto? Todo la misma información hacia el cerebro como si fueran una sola. ¿Ya? Al llegar al tálamo, si este es el cerebro del animal, ¿cierto? Y aquí llegamos al tálamo. Aquí se hizo la sinapsis. La neurona talámica va a llevar su información hasta la corteza cerebral. Estas son las cortezas del tacto, que vamos a hablar un poco de las cortezas del tacto más adelante porque son poco diferenciadas a los animales y es interesante que las vayamos conociendo para entender cómo funciona el sistema del dolor. Entonces, esto más o menos lo que necesito que se acordaran de fisiología porque es parte de las vías de conducción del sistema del tacto, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que saber que es relevante para nosotros en dolor? Primero, que la localización del dolor es dorsal y meniscomedial y viaja ipsilateral en la médula espinal. Que la información del dolor mismo, o sea, la sensación dolorosa, viaja por el sistema anterolateral y es contralateral en la médula espinal. Ambas viajan por neuronas de segundo orden hasta alcanzar el tálamo y aquí en el tálamo la información viaja como una sola hacia la corteza del tacto. Por eso que en el sistema de conducción existen 3 neuronas involucradas. Estas van a hacer la transformación del estímulo doloroso nociceptivo, va a ser transmitido por los axones hasta la médula, hasta el cerebro. La modulación en el cerebro va a permitir que estas neuronas puedan incrementar o disminuir la señalización del dolor y finalmente vamos a tener la percepción o integración de este dolor. Una de las cosas que tienen que tener también presentes es que en el cerebro es donde el animal se da cuenta del dolor que está sintiendo. Antes, todo es una sensación que es completamente imperceptible para el animal. El animal siente, pero no entiende. O sea, es decir, que sabe que algo está pasando, hay un estímulo, pero no entiende el estímulo. No lo entiende como dolor, no lo entiende como frío, no lo entiende como calor. Simplemente no responde a él porque no entiende lo que está ocurriendo, simplemente sabe que algo está pasando. Ahora bien, cuando esta información llega al cerebro y se procesa en la corteza de dolor, ahí el animal sabe que lo que está sintiendo es dolor. A eso se le llama percepción. Entonces, ojo con esto porque un animal puede quedar incapacitado de percibir el dolor, pero aún así va a tener la señalización de este dolor en el sistema somatosensorial. Por eso es que algunos anestésicos, yo no sé si ustedes han escuchado que existen anestésicos que son capaces de deprimir completo al sistema nervioso central y el animal no percibe ni siente el dolor. Y hay otros anestésicos que disocian el sistema nervioso central, es decir, que el animal sí siente el dolor, pero no lo percibe, es decir, que no lo entiende. Entonces simplemente es un estímulo, pero no lo entiende. Algo está sintiendo, pero no sabe qué es. Dependiendo de dónde se haya originado el dolor, van a haber 2 tipos de dolor. Un dolor que se conoce como dolor nociceptivo si el origen de este dolor está en el receptor. Si el receptor o la neurona de primer orden es la estimulada en sus receptores, el dolor es nociceptivo. Si el dolor se origina en cualquier parte de la vía de conducción, pero que no ocurrió en el receptor, es decir, no tiene un estímulo que lo genere, sino que más bien se está provocando por una falla en la conducción del dolor, a ese dolor se le conoce como dolor neuropático. Yo sé que todos ustedes debieron haber escuchado alguna vez en su vida la existencia del dolor fantasma, que es el típico dolor que tienen las personas que les quitan una extremidad, por ejemplo. Ese dolor no es un dolor nociceptivo porque no hay extremidad que pueda ser estimulada con un receptor a nivel de sus receptores de dolor. No hay receptores de dolor ahí porque no hay extremidad. Pero la vía de conducción de esa señalización que antes existía, existe. Y como esa vía de conducción existe, algo está haciendo que esa vía se active. Y al activarse, se transmite información como si hubiese dolor real en algo que no existe. A eso se le llama dolor neuropático. Y es característico el dolor neuropático que genere 2 tipos de signos clínicos. Uno es la alodinia y la otra es la hiperestesia.
La hiperestesia o hiperalgesia, ¿cierto? Significa que el animal está sintiendo con un estímulo que antes le causaba un dolor muy sutil, un dolor sumamente intenso. Es el clásico dolor que te hace sentir, por ejemplo, cuando te tocan una extremidad o algún huesito fracturado. Cuando un animal se quiebra un hueso, eso le va a provocar dolor. El animal está sintiendo un dolor ahí. Pero si ustedes le tocan sutilmente ese lugar, pero grita. Y eso es porque obviamente el dolor es mucho más grande de lo que normalmente debería haber sentido con ese estímulo. A eso se le llama entonces hiperestesia o hiperalgesia. Y la elodinia es cuando un dolor que antes, o un estímulo, perdón, que antes no generaba dolor, como por ejemplo tocar, hacer cariño, qué sé yo, te provoca dolor. Es decir, que algo que antes no te provocaba dolor, ahora te está provocando dolor. Eso es alodinia. En cambio, el dolor nociceptivo, que es el dolor que se produce realmente por un daño, ¿cierto? Por una activación directa sobre un receptor, va a tener dos tipos de características dependiendo si el dolor se originó en el sistema interoceptivo o en el sistema propioceptivo y exteroceptivo. Cuando el dolor ocurre en la piel o en las articulaciones, es propioceptivo o exteroceptivo y se llama dolor somático. La característica especial que tiene el dolor somático es que es perfectamente localizable. Es decir, que cuando un animal siente un dolor somático, o sea, en sus piernecitas, en sus patitas, en su piel, en donde sea, ese dolor sabe exactamente dónde se está originando. Pero cuando el dolor ocurre a nivel de las vísceras, o sea, es interoceptivo, el dolor tiene como característica ser completamente difuso. Es imposible saber dónde te está doliendo. El animal no sabe dónde le duele, simplemente tiene la sensación desagradable en zonas muy extensas de su cuerpo. ¿Cómo se los puedo explicar a usted? Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado cómo es el dolor de cálculo renal. El dolor de cálculo renal es un dolor intenso que ocurre en el interior de las vísceras, ¿cierto? Y que es un dolor visceral, por lo tanto es difuso. Y como característica en el hombre, ¿cierto? Te provoca dolor hasta la rodilla, el testículo del lado que es el cálculo y todo el abdomen. Eso es característico de un dolor de tipo de cálculo renal. Y sin embargo es una pequeña piedrita que está bajando por un urétero. O sea que ni siquiera es una zona muy extensa la que se está dañando, sino que simplemente una pequeña piedrita en un segmento del urétero. Y es imposible localizarla y el dolor es muy extenso. Ejemplo también. En las mujeres cuando están en el periodo dicen que les duele el útero, pero es característico que el dolor del útero no sea un dolor en la zona donde está el útero, sino que es el abdomen completo el que le está doliendo, inclusive la espalda. En algunos casos, a algunas les puede llegar a doler mucho la espalda, ¿ya? El dolor de infarto o el miocardio en el ser humano también es otro dolor que es difuso, que es visceral, porque se extiende hasta la mandíbula, hasta el brazo, ¿cierto? Porque es un dolor no localizable. Y esto es en particular debido a cómo funciona el sistema somatosensorial. Después les voy a conversar un poco de eso. Tienen que recordar que en el sistema somatosensorial existen diferentes tipos de receptores. Los receptores cutáneos son los que mejormente están estudiados y tenemos ciertas terminaciones nerviosas libres que suelen ser interoceptivas, propioceptivas y exteroceptivas. Tenemos otros más como los corpúsculos de Meissner, los de Ruffin, los discos táctiles de Merkel, etc. Pero de todos estos receptores cutáneos asociados al dolor, o sea, receptores cutáneos, perdón, del sistema somatosensorial, solo hay dos que tienen la capacidad de transmitir información dolorosa, o que dos de ellos que son realmente nociceptores. Las terminaciones nerviosas libres, que están en todas las partes del cuerpo, y los corpúsculos de Krauss, que son clásicos de las zonas donde se puede percibir el frío, es decir, en la piel y algunas zonas particulares de algunas mucosas, ¿ya? Estos corpúsculos de Krauss son muy profundos dentro de la dermis, mientras que las terminaciones nerviosas libres son bastante superficiales y muy abundantes en diferentes zonas corporales. ¿Qué es lo interesante que tienen que saber de aquí? Aparte de que los corpúsculos de Krauss y las terminaciones nerviosas libres llevan la información de dolor, es que el dolor puede ser transmitido por dos tipos de fibras, una fibra que se llama de tipo C y unas que se llaman de tipo A delta. Y van a haber diferencias fundamentales entre el funcionamiento de ambas fibras. Las fibras de tipo A delta, que son las que tenemos en el lado izquierdo de la diapositiva, se caracterizan por contener
en su extensión una vaina de mielina. Tienen vaina de mielina en sus axones, ¿ya? Son axones que están mielinizados. Por lo tanto, como tienen vaina de mielina, la transmisión de la información es rápida. Toda fibra de tipo A delta transmite rápidamente el dolor. Y además, como la transmiten rápida, es un dolor que se percibe de golpes, como que todas las neuronas transmiten directamente hacia el cerebro y todo llega junto. Entonces, es un dolor que se caracteriza por ser muy agudo y como está presente la fibra de A delta solo en el sistema propioceptivo y exteroceptivo, o sea, en la piel, en las articulaciones y en los músculos, estas fibras son las responsables de generar el dolor localizado, porque son muy abundantes en estos sistemas. Hay muchas. Y al haber muchas fibras en la piel, muchas de estas fibras que contienen, asociadas a receptores en los músculos y en las articulaciones, el animal sabe exactamente dónde le está doliendo debido a esta característica. Ahora, en las fibras de tipo C, como son mucho menos abundantes y son las únicas que existen en el sistema interoceptivo, se caracterizan por ser muy difusas en cuanto a su transmisión. ¿Por qué les digo esto? Imagínenselo algo así. Si yo tengo este círculo que es capaz de percibir dolor, ¿cierto? Y yo tengo los siguientes receptores de color rojo que son de tipo A, ¿cierto? Uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, otro acá, otro por acá, otro por acá, otro por aquí, otro por aquí. Y el estímulo que está sintiendo el animal es un dolor aquí, ¿cierto? Ahí donde está en la línea azul que estoy haciendo. Entonces lo más probable es que los receptores que transmiten la información sean este que está muy cerca y este otro que está muy cerca aquí, ¿cierto? El de arriba y el de abajo. Estos que están muy cerquita son los que van a transmitir la información y el animal va a saber exactamente que ahí es donde está ocurriendo el dolor. En cambio, si yo tengo solo una fibra para toda esta zona aquí, ¿cierto? La transmisión de este dolor que estaba localizado acá va a viajar por esta fibra, pero el animal va a ser incapaz de saber si es solamente esa región la que le está doliendo o toda la extensión que estaba asociada a esa neurona. Por eso es que los dolores cuando son de tipo C, como hay pocas fibras de tipo C y son las únicas interoceptivas, entonces el animal, ¿cierto?, no es capaz de localizar ese dolor. Este dolor se caracteriza por ser lento, o sea, un dolor que inicia y termina lento, o sea, se demora mucho en solucionarse. Y es muy apagado porque las fibras viajan lento, la información viaja lento, no llega todo de golpe y es difuso, ¿cierto? Es poco localizable. Ya habíamos hablado un poco de esto, así que voy a pasar más rápido estas cosas porque ya las tenemos, ya las expliqué. Así que esto es un poco la vía sensorial asociada al dolor. Lo único que me interesaba que supieran es que el tracto anterolateral transporta el dolor principalmente y el menisco medial transmite la localización de este dolor. Los neurotransmisores involucrados en la sinapsis son principalmente la sustancia P, que es el péptido más importante relacionado con el dolor en cuanto a los sistemas nociceptivos. Pero hay diferentes neurotransmisores en las diferentes sinapsis, ¿ya? Así que una de ellas, que es la segunda sinapsis, o la sinapsis que ocurre principalmente entre la interneurona y la neurona de 2, ¿cierto? De conducción al tracto, es principalmente el glutamato, ¿ya? Y esto tiene una importancia, porque el glutamato es capaz de generar memoria, entonces el animal es capaz de generar memoria al dolor también, ¿eh? Vamos a hablar un poquitito de eso. Por otra parte, los receptores para la sensibilidad al dolor, ¿cierto? Los nociceptores tienen en su membrana plasmática proteínas que son capaces de percibir estímulos como la bradicinina, las prostaglandinas, los leucotrienos, que son todas moléculas inflamatorias. Por eso es que es característico que la inflamación se asocie directamente al dolor, porque las moléculas liberadas de la inflamación son capaces de estimular receptores sensitivos de los nociceptores. Pero también en los nociceptores existen otro tipo de receptores que son sensibles a la presión, al frío y al calor. Por eso es que existe dolor asociado a la quemadura, dolor asociado al frío y dolor asociado a la presión muy intensa. Cuando uno aprieta mucho, ¿cierto? Aunque no dañe las células, eso genera dolor también. Una de las cosas que tienen que conocer
Es que el sistema del dolor, como él es un sistema que le permite al animal saber qué estímulo no debe sentir constantemente, es como para generar un aprendizaje, para que algunas cosas no se acerque al animal o le tenga miedo, entre comillas. Este sistema es un sistema preventivo, pero que no puede durar mucho tiempo, porque si un animal siente un dolor y ese dolor persiste, eso va en contra de los mecanismos de adaptación que pueda tener el animal para sobrevivir. Imagínense que un animal está tratando de arrancarse de un león que se lo quiere comer. Entonces, en esa situación, el animal debe sentir menos dolor. Y existen mecanismos que le permiten al animal reducir la sensación dolorosa o la sobreestimulación cuando ocurren muchos estímulos dolorosos. Estos mecanismos de adaptación son tres. Son uno que se conoce como la vía de inhibición interneuronal, en donde la interneurona es capaz de inhibir la liberación de neurotransmisores de la neurona de primer orden, es decir, que la que sentía el dolor se va a inhibir a nivel de su axón para que no pueda transmitir la información y siga señalizando hacia el sistema del dolor, ¿ya? Entonces lo que hace esto es simplemente cortar río arriba, es como que una retroalimentación negativa, entre comillas, ¿ya? Por otra parte, existe un mecanismo donde la inhibición del dolor ocurre desde el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, cuando ya percibió el dolor el cerebro, este es capaz, a través de axones motores, inhibir la liberación de neurotransmisores en la primera neurona o en la segunda neurona. Y esto lo va a hacer a través de la liberación de péptidos opioides, que son endorfinas, ¿ya? Nosotros habíamos visto que cuando el animal estaba estresado liberaba beta-endorfina y la beta-endorfina reducía el umbral del dolor. Por eso que los animales perdón, no el umbral del dolor, sino que reducía el dolor. Por eso que los animales se autoflagelaban en estrés, ¿ya? Este mecanismo es lo mismo, simplemente lo que va a hacer es inhibir la sensación del dolor para que el dolor no siga señalizándose, como que se acostumbró al dolor, entre comillas, ¿ya? Este mecanismo utiliza las endorfinas o opioides endógenos para que activen receptores mu, que se escriben así, ¿cierto?, en estas neuronas. Y son el mismo mecanismo que nosotros utilizamos con fármacos como el tramadol para reducir el dolor en los animales, ¿ya? Lo que hacemos cuando le ponemos tramadol a los perritos es simplemente activar esta misma vía de inhibición descendente. Siempre, esto va a funcionar siempre y cuando el mecanismo sea un dolor real, ¿cierto? Un dolor somático, porque si es neuropático esto no va a funcionar, ¿ya? Por otra parte, también tenemos otro mecanismo que puede generar inhibición del dolor. A esto se le llama la vía de inhibición de las proyecciones segmentales. Y esto tiene que ver un poco con la saturación del sistema, ¿ya? ¿A qué me refiero con la saturación del sistema? ¿Se acuerdan que yo le había dicho que los axones del sistema anterolateral que transmitían el dolor viajaban en fascículos, ¿cierto? Uno al lado del otro, ¿ya? Todos viajaban juntos hacia el cerebro. Cuando llegan al cerebro, llegan a un núcleo grande que se llama el tálamo. Y el tálamo es el órgano asociado a lo que se conoce como el mecanismo de la atención en los animales. En los seres humanos es lo mismo, ¿ya? ¿A qué se refiere con atención? La atención es el mecanismo que, según los psicólogos, ¿cierto? Es capaz de permitir discriminar entre los estímulos sensitivos que se están percibiendo y darle solamente la importancia a alguno de ellos. Por ejemplo, si el animal está recibiendo un estímulo lumínico, o sea, está viendo algo, está recibiendo un estímulo auditivo, o sea, está escuchando algo, otro de temperatura al mismo tiempo, otro de tacto, como lo que está sintiendo en sus patitas, ¿cierto? Otro de, no sé, pues, de el frío del ambiente, qué sé yo. Hay muchos estímulos que recibe simultáneamente, pero él decide darle importancia más a lo que está viendo, porque quizás eso es lo que realmente necesita para poder sobrevivir, o sea, es el estímulo más importante. Como esto puede seleccionar cuál es el estímulo más importante, el tálamo, solo a ese le permite el paso hasta la corteza cerebral, ¿ya? Y el resto se quedan aquí a nivel del tálamo y no son capaces de avanzar en el sistema de la atención. Más o menos algo así funciona. Hay más
que es un poco más complejo en verdad que eso, pero es un poco más para como explicárselo más o menos bien. Por eso es que cuando, yo no sé si han escuchado esto, ya me estoy saliendo un poco de la veterinaria, pero bueno, da lo mismo. Han escuchado que hay personas que tienen síndrome de déficit atencional. Eso significa que ellos son incapaces de filtrar los estímulos sensitivos que están recibiendo. Entonces, todos son igualmente importantes para el tálamo y todos pasan. Entonces, al pasar todos, la persona es incapaz de fijar mucho tiempo su atención a un solo estímulo y está atento a todo lo que está pasando alrededor. Eso es síndrome de déficit atencional. ¿Los animales pueden tener síndrome de déficit atencional? Sí, pero nosotros no lo diagnosticamos porque no sabemos esas cosas en ellos, ¿cierto? Es difícil poder reconocer este tipo de estímulos en los animales, ¿ya? Pero a esto me refiero con el sistema de atención. Entonces, si el animal está percibiendo dolor, denme un segundito, por favor. Necesito. Perdón, es que justo afuera había alguien que estaba trabajando con algo y me estaba distrayendo un poco. Entonces estaba diciéndoles que. Sí. Le estaba diciendo entonces que cuando un animal siente dolor, esta información viaja por los axones y llega al tálamo. Y solo si en el tálamo es el estímulo más importante, va a ser capaz de traspasarse hasta la corteza del dolor. ¿Ya? Ahora bien, deme un segundito, por favor. Ahora sí. Perdón, es que me distrae el ruido que hay afuera y no puedo concentrarme. Entonces estaba diciendo que si es el estímulo más importante, el que transmite la información del dolor, y este llega al tálamo, va a pasar desde el tálamo hasta la corteza y el animal lo va a percibir, lo va a entender y va a sentir el dolor. Sin embargo, si nosotros saturamos a este sistema, por ejemplo, le ponemos un estímulo diferente, le ponemos, no sé, cariño, le estamos haciendo cariñito al perro, o sea, un estímulo de tacto, pero que es mecánico y que no es doloroso. Esto también va a bajar por estos axones y va a llegar hasta el tálamo. Y si este estímulo de cariño es lo suficientemente intenso como para superar el estímulo doloroso, el animal va a permitirle el paso a este estímulo mecánico y no al estímulo doloroso. ¿Ya? Eso es lo que nosotros conocemos como la vía de señalización. Es con lo que nosotros conocemos como la vía de inhibición de las proyecciones segmentales. Y ustedes lo aplican, por ejemplo, cuando se pegan, ¿cierto? Lo que uno hace es sobarse, ¿cierto? Y cuando se soban, lo que están haciendo es cambiar el estímulo de dolor por un estímulo mecánico de tacto. Y le están dando más relevancia al tacto para disminuir un poco la sensación del dolor. Los animales lo hacen cuando se golpean, ¿cierto? Y se empiezan a lamer en esa zona alrededor, ¿cierto? A pesar de que se lamen, se lamen, se lamen, se lamen, lo que están tratando de hacer es reducir o cambiar el estímulo de dolor por un estímulo táctil mecánico, por ejemplo. ¿Ya? Profe, una consulta, ¿es parecido Dígame. esto, disculpa, a cuando, por ejemplo, ven que se cae un niño y todos celebran en vez de Claro, prestar atención? exacto, es lo mismo. Ya. Solamente que eso lo estás haciendo a nivel de tálamo, ¿ya? En el tálamo le estás dando estímulos auditivos, estímulos visuales, que hacen que el niño le quite atención al estímulo doloroso y le ponga atención al estímulo visual y auditivo que está escuchando. Por eso es que si ustedes quieren reducirle el dolor rápidamente a alguien, por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer es gritarle muy fuerte. Si tú le gritas a alguien muy fuerte, la persona deja de sentir el dolor, se asusta, entre comillas. ¿Ya? Y como que le toma atención a ese estímulo por sobre otro. Gracias, profe. Ah, ¿ya? Así como ese mecanismo, también existe otro mecanismo que se llama el mecanismo de la sensibilización del dolor. Este mecanismo es todo lo opuesto y es patológico. Siempre que existe significa que el dolor se está exagerando, es un dolor más grande de lo que debería ser. Y como es más grande,
contiene hiperalgesia y elodinia, que son características de los dolores neuropáticos. Uno de estos mecanismos se refiere a la reducción en el umbral de excitación de los nociceptores, es decir, que las neuronas que perciben el dolor son más sensibles a cualquier estímulo de dolor. Esto puede pasar porque ellas se modificaron químicamente a través de mecanismos de memoria y pusieron más receptores en su membrana plasmática, por lo tanto son mucho más sensibles. O bien el animal genéticamente tiene más receptores para esa molécula de dolor, haciendo que el animal tenga una mayor facilidad de estimularse con ese dolor. Ojo con esto porque todos los animales son diferentes y todos los seres humanos son distintos en cuanto a los receptores que tengan de dolor en sus nociceptores. Entonces, eso hace que el dolor que percibe un animal no es el mismo dolor que percibe otro animal en la misma condición. No todos perciben lo mismo, ¿ya? También puede ser que exista una mayor liberación de neurotransmisores entre la primera y la segunda neurona que incrementa, ¿cierto? La percepción del dolor, hace más fácil la neurotransmisión. Eso es memoria a corto plazo. Puede ocurrir en la primera neurona como en la segunda neurona. Y lo tercero que podría ocurrir es que se recluten señales no dolorosas. Ojo con esto, porque yo le había dicho nuevamente que los axones viajaban todos juntos en un fascículo. Y si el estímulo más importante es el dolor, a ese le vamos a dar el paso hacia el sistema somatosensorial. Sin embargo, si nosotros reclutamos otras neuronas y le vamos agregando estímulos mecánicos, también son estímulos táctiles, ¿ya? Y si los sumamos, y el dolor sigue siendo el estímulo más importante, lo único que conseguimos con este mecanismo es que el dolor se incremente más que se reduzca. Porque el dolor ya es tan intenso que cualquier cosa que ustedes hagan va a hacer que duela más. Esto pasa, por ejemplo, cuando se fractura un animal, el dolor es tan intenso por el daño tisular que hay, que si ustedes los intentan sobar en la zona donde le duele, el animal le va a doler más, porque ya no hay un mecanismo que pueda compensar ese dolor, es demasiado intenso como para poder cambiarlo por otra cosa, por otro estímulo, ¿ya? Y finalmente tenemos el dolor talámico, que más bien se refiere a una sobreactivación del tálamo a nivel de la señalización, como esta es la tercera neurona que llevaba la información a la corteza cerebral del dolor. Si uno la sobrecarga de estímulos, es muy fácil que la sensación del dolor se vea aumentada por el exceso de neurotransmisores que hay ahí en el interior. O bien porque existen neuronas que tienen la actividad o la capacidad de liberar neurotransmisores de forma espontánea. Cuando eso pasa, el animal puede percibir dolores que no existen, y ahí sería un dolor neuropático, o bien incrementar un dolor que existe, y ahí sería hiperalgesia. Esto no voy a explicarlo mucho, solamente les quiero decir que el glutamato es un neurotransmisor que está relacionado con la transmisión del dolor. Este es el neurotransmisor asociado a la sinapsis entre la primera y la segunda neurona, o en realidad entre la interneurona y la segunda neurona. Y tiene dos tipos de receptores. En realidad son 5, pero me importan solo 2. El receptor de NMDA y el receptor de AMPA. Y yo quiero que conozcan un poco estos dos receptores. El receptor AMPA es el receptor de glutamato que se encuentra en la neurona postsináptica, que al estimularse con glutamato se abre e ingresa sodio, ¿ya? Por lo tanto, cuando ingresa sodio, el resultado es una despolarización y la transmisión de la información eléctrica. Es decir, que entre la primera neurona y la segunda neurona, para que el impulso se transmita, cuando es glutamato neurotransmisor, lo debe hacer a través del receptor AMPA, ¿ya? Porque el receptor AMPA es el que hace eso. Si el AMPA no existe, no se transmite el impulso. Así de simple. Ahora bien, el receptor de NMDA, a diferencia del AMPA, que también está presente en esta zona, cuando se libera el neurotransmisor y se activa el NMDA, el resultado es un incremento en el calcio citoplasmático. Este incremento en el calcio lo que provoca es principalmente en mecanismos vías metabólicas, activación de vías metabólicas que van a tener un resultado en las neuronas, ya que no es la despolarización.
Entonces, cuando el neurotransmisor que se libera es glutamato, en general tenemos dos tipos de respuesta. Una respuesta que es conducción eléctrica y otra que es activación de vías metabólicas. Entonces vamos a hablar un poco de los dos mecanismos. En el caso del receptor AMPA, este receptor AMPA cuando se activaba ingresaba el sodio, perdón, y se despolarizaba la neurona. Por lo tanto, el impulso se transmitía. Si nosotros hacemos que este AMPA aumente en su cantidad, o sea que haya más AMPA en la membrana, es más fácil que un neurotransmisor liberado active el receptor. Y por lo tanto es mucho más fácil que el resultado que se obtenga es despolarización. Entonces lo que estamos haciendo, si aumentamos el AMPA en la membrana plasmática, es facilitar el impulso eléctrico. ¿Se entiende? ¿Cómo puedo aumentar el AMPA en la membrana? Bien, moviéndolo desde una vesícula hacia la membrana o bien haciendo que se abra más cada vez que se active. ¿Ya? Estos dos mecanismos que permiten mover receptores a la membrana y incrementarlos o bien hacer que se abran más y por lo tanto metan más sodio y se despolarice más rápido, son lo que nosotros conocemos como memoria a corto plazo. Esto es la memoria a corto plazo en cualquier sistema, ¿ya? En el cerebro, en cualquier parte, cuando uno se acuerda de cosas, es porque estás haciendo que las neuronas puedan despolarizarse más fácilmente a aquellas que tenían esa información o que llevaban esa vía de conducción, ¿ya? Memoria a corto plazo. Y este mecanismo puede ser el AMPA, ¿cierto? Es el receptor que nosotros podemos inhibir a través de la utilización de benzodiazepinas. Como el receptor AMPA es el neurotransmisor que participa en la mayor cantidad de sinapsis en el sistema nervioso, si nosotros le ponemos diazepam, clonazepam o cualquier cosa que termine en AM, bloqueamos el AMPA, ¿ya? Y el AMPA, al bloquearse, no se puede transmitir información. Por eso es que el diazepam también actúa como un analgésico, o sea, reduce la percepción del dolor, porque el animal no puede transmitir el impulso y por lo tanto el dolor se queda en la vía de conducción, ¿ya? Ahora bien, el receptor del NMDA, que era este receptor que se activaba con el neurotransmisor glutamato, pero que metía calcio dentro del citoplasma, es capaz de activar varias vías metabólicas, entre ellas una vía que activa una proteína que no me importa el nombre porque no se lo voy a preguntar jamás en la prueba, pero lo que hace como resultado de activar esta vía es que el receptor de AMPA ahora es capaz de abrirse más rápidamente o bien el calcio moviliza las vesículas necesarias para la generación o aumento del AMPA en la membrana plasmática. Es decir, que este receptor es el responsable de generar la memoria. ¿Ya? Ojo con eso, porque generar la memoria significa facilitar el impulso. Al facilitar el impulso, yo puse más AMPA en la membrana. Estamos entendiendo eso, ¿cierto? Espero que me estén entendiendo, porque esto no es tan fácil de entender. Yo sé que es complejo, pero entonces, como es más fácil transmitir el impulso, es más fácil recordar algo o seguir una vía que ya sentía o estimular esa vía. Entonces, el receptor NMDA, cuando se activa, hace que haya más receptores AMPA o se abran más en la membrana plasmática y por lo tanto se pueda almacenar esa memoria. O sea, se pueda activar esa vía más fácilmente. Eso quiere decir que si nosotros activamos mucho NMDA, hacemos más sensible el sistema al dolor. Y si lo hacemos más sensible, estamos generando hiperestesia o hiperalgesia, que es lo mismo. Entonces, el mecanismo de hiperalgesia es en realidad una sobreactivación del receptor NMDA de glutamato que provoca un incremento excesivo de AMPA en la membrana plasmática. ¿Mm? Esto es fisiología, la verdad, pero no sé si se lo habrán pasado en fisiología, así que por eso que yo se lo estoy explicando ahora, ¿ya? Otra cosa que puede hacer el receptor de NMDA es modificar la forma de las neuronas, haciendo que incrementen más dendritas o aumenten más zonas de liberación de neurotransmisores para que se genere más liberación de neurotransmisores en cada sinapsis. Cuando eso ocurre y es un cambio estructural en la neurona y conecta otras neuronas que antes no estaban conectadas, ese mecanismo se le llama memoria a largo plazo, porque es una memoria que no se puede modificar. La neurona ya cambió en su forma, entonces al cambiar solamente incorpora, no puede reducir. ¿Estamos claros? Y los recuerdos que se obtienen de esa memoria existen para siempre. Ahora bien,
Una vez que la información pasa al tálamo y alcanza la corteza cerebral en los animales para el dolor no es una corteza que esté del todo definida. Yo sé que quedan como 3 minutos para que termine la clase, así que por favor voy a tratar de pasar el dolor hasta terminarlo. Me quedan como 2 diapos, creo, así que al menos eso quiero pasar, ¿ya? Entonces, esto no está definido. En el ser humano hay una definición súper exacta de las zonas donde se procesan los estímulos táctiles. En el ser humano existen 2 cortezas del tacto, la somatosensorial 1 y la somatosensorial 2. La somatosensorial 1 en el humano es solamente táctil y localizable, ¿ya? Y la somatosensorial 2 es solo dolor. En los perros esto no existe. ¿Estamos claros? En los gatos, la somatosensorial 1 y la somatosensorial 2 están fusionadas. Entonces, no hay una zona definida para la estimulación del tacto ni para la estimulación del dolor. Por lo tanto, el animal es capaz de percibir dolor tanto en su región somatosensorial 1 como en su región somatosensorial 2, e inclusive en zonas más posteriores de la corteza parietal, que en el ser humano lo único que hacen es asociar el tacto con la conducta motora. ¿Ya? Entonces, como hay zonas que no están definidas, el dolor puede estar en cualquiera de ellas. La corteza somatosensorial 1, por ejemplo, se asocia a dolores intensos, pero también a dolores causados por frío y calor. La corteza somatosensorial 1 y en conjunto con la corteza somatosensorial 2 también se ha visto que está asociada al dolor crónico en los perros y en los gatos. Y la corteza parietal posterior se asocia a dolores traumáticos causados por golpes muy intensos o dolores neuropáticos que ocurren por una falla en la vía de conducción. Sea como sea donde se procese la estimulación del dolor, esta información va a ser rápidamente transmitida hacia 3 cortezas presentes en el cerebro del animal, ¿ya? Una de ellas es la corteza del cíngulo, la otra es la corteza paretoinsular y la otra es la ínsula, ¿ya? En el cíngulo, el animal va a generar algo muy interesante, una anticipación al dolor. Eso es cuando el animal sabe que algo le va a doler y llora antes de que le ocurra, porque le dolió de forma psicológica. Es como, por ejemplo, cuando uno levanta la escoba y han visto que hay perros que se asustan y que lloran porque saben que esa escoba les va a doler, ¿ya? Aunque no deberían pegarles con la escoba, pero más o menos es lo que quiero decirles, ¿ya? Entonces es como un poco memoria a qué te produce dolor. Segundo, la corteza parieto-insular está asociada con la conducta aprendida al dolor. Es decir, que un animal cuando recibe un estímulo doloroso puede reaccionar de una forma particular. Puede ponerse triste, puede agredir, puede esconderse, puede hacer varias cosas. Esa conducta que tiene frente al dolor no es una conducta que la piense, simplemente la lidera, ¿ya? Y eso es de la corteza parieto-insular. Y finalmente la ínsula genera la respuesta emocional del animal al dolor. El animal, cuando siente el dolor, hay animales que cuando sienten dolor se ponen contentos. De hecho, hay perros que cuando ustedes les pegan así, ¡puf!, pero piensa que están jugando con él y se siente feliz. Ya hay otros perros que se ponen tristes, hay perros que lloran, hay perros que se esconden, hay perros que se asustan, hay perros... Toda esa sensación emocional es de la corteza insular. Entonces, aquí, obviamente, en la prueba tienen que más o menos pensar qué pasaría si yo a un perro, por ejemplo, le lesiono una corteza y cómo sería su respuesta frente al dolor. Más o menos como para imaginarse qué es lo que les podría preguntar. Finalmente, y para terminar, en esta clase vamos a hablar del dolor neuropático. El dolor neuropático es el que ocurre por una lesión en la vía de conducción. En los libros se describen 4 mecanismos, pero yo les quiero dejar claro que son solo 3, ¿ya? El cuarto mecanismo, el que no debería ser, es este que se llama sensibilización periférica. En los libros dicen que si uno reduce el umbral de apertura de los receptores o bien aumenta la cantidad de receptores para poder excitar a este receptor, es más fácil que se genere un dolor. Sin embargo, esto no es un dolor que se genere por una falla en la vía de conducción, porque su origen es en el receptor. Entonces, si está asociado al receptor, no es un dolor neuropático, es un dolor somático, ¿se entiende? Porque el dolor somático es el que se originaba en el receptor del dolor. Y este se está originando por activación del receptor. O sea que no puede ser un dolor, por definición, no puede ser un dolor neuropático. Así que para mí esto no es un dolor neuropático, es un dolor solamente eh, percibido en el receptor. ¿Es un dolor más intenso? Sí.
pero es originado en el receptor. Es un dolor somático aumentado. ¿No? Lo que sí es neuropático es lo siguiente, una activación nerviosa aferente. Si ustedes lesionan los axones, los mecanismos de recuperación o regeneración de los axones provoca incremento en el calcio y en el sodio, así como en el potasio, pero vamos a hablar un poco del sodio y el potasio, en esta zona o región. Cuando aumenta el calcio y el sodio lo hacen en el citoplasma. Y cuando aumenta el potasio lo hacen en el espacio extracelular. ¿Ya? Esto ocurre porque los mecanismos de reparación involucran la entrada de diferentes iones adentro de los axones y ocurren principalmente mediados por la glía. Entonces, cuando ocurre este mecanismo de daño y se cortó un axón, por tratar de repararse el axón, va a incrementar el calcio y el sodio y eso puede despolarizar el axón. Y si se despolariza, se transmite un impulso que no existía hacia la zona o corteza del dolor. ¿Ya? Este es el clásico ejemplo del miembro fantasma. Cuando usted le cortan un pie a un animal, el animal siente dolor porque el axón que se rompió está tratando de repararse. ¿Ya? Por su parte, la sensibilización central se refiere a que neuronas de este mecanismo, ¿cierto? De la sinapsis, están sobre reguladas, es decir, que tienen muchos receptores para neurotransmisores, ¿ya? Al tener muchos receptores para neurotransmisores en sus dendritas y ser muy abundantes estas dendritas, ¿cierto? Imagínense lo que es algo así. Si viene un estímulo de otro estímulo táctil que no es dolor, y libera aquí neurotransmisores para transmitirse a través de una neurona de tacto, por ejemplo, mecánico, puede que estos neurotransmisores alcancen las dendritas de las neuronas que transmitían dolor. Y si lo hacen, el estímulo que antes no era doloroso, ahora es percibido como un estímulo doloroso. A eso se le llama alodinia. Y ocurre principalmente por mecanismos de sensibilización central. Es decir, que nuestras neuronas tienen muchos más receptores para percibir estímulos de dolor y más ramas dendríticas para poder percibirlo. Entonces, como tienen más, es más fácil que otro estímulo que libera muchos neurotransmisores también los estimule a ellos. Y finalmente, el último mecanismo que nos queda es la activación patológica de la microglia. Cuando las microglias se activan en exceso, pueden liberar prostaglandinas, por ejemplo, en la fiebre, ¿se acuerdan? O citoquinas. Y esas pueden activar directamente neuronas de la corteza cerebral asociada con la sensación del dolor. Es como que las neuronas o las glías que están asociadas a esa corteza se activaron de forma patológica, producto de una inflamación, producto de alguna lesión, qué sé yo, y eso hace que las neuronas comiencen a activarse de forma espontánea y eso termine generando un dolor que antes no existía. ¿Ya? Es quizá el mecanismo más raro de todos, pero puede pasar. ¿Hay alguna duda con respecto a esto?